Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que hemos podido, Señor, nuevamente juntarnos junto a nuestros hermanos. Rogamos, Señor, que nos dé espíritu de revelación, sabiduría y entendimiento para poder, Señor, aprender, para que tener nuestros oídos prestos a escuchar tu palabra, para que tú te nos reveles más, Señor, y conformes a tu Hijo en nosotros, conforme a la imagen, Señor, que tú ya habías planeado desde antes de la fundación del mundo, Señor, de sernos, Señor, semejantes a Él. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos provea, Señor, iluminación, Señor, para poder, Señor, ver tu palabra y verte a ti, Señor. Sabemos que el estudio de la Trinidad, Señor, es un estudio muy profundo, Señor, en donde nuestra vista, Señor, queda cada vez más corta a medida que te conocemos, Señor. Pero también podemos disfrutar, Señor, más de ti, Señor. Nuestros velos van cayendo, Señor, nuestro orgullo, Señor, va cayendo y vamos glorificando tu nombre. Que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para la gloria tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a esta nueva clase del estudio de la Trinidad. Y voy a compartir la diapositiva del día de hoy. Hemos empezado ya este estudio de la Trinidad de Dios y en torno a la doctrina en sí o la enseñanza de lo que es la Trinidad. Este Dios que se ha manifestado, se ha revelado en las tres personas divinas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este Dios que es, aún nuestras palabras quedan cortas si lo quisiéramos describir. La semana pasada vimos atributos de Él, nuestras palabras quedaron cortas al ver sus atributos, sus excelencias, su propia majestad, en lo que conocemos como Trinidad ontológica, que se refiere al ser de Dios, a la ciencia o el estudio del ser de Dios, de este Dios que en el estudio de hoy vamos a ver que este Dios que se ha revelado en obras históricas como la creación y como la salvación en Cristo. Es muy importante, por tanto, presentarnos a Él como aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hambre de Dios. Voy a citar unas palabras de Herman Bavinck, de su teología dogmática reformada. Él dice de la Trinidad: pues debemos recordar siempre que a medida que estudiamos este hecho, no estamos tratando con una doctrina acerca de Dios, con un concepto abstracto o con una proposición científica acerca de la naturaleza de la divinidad. No estamos tratando con una invención humana que nosotros mismos u otros han impuesto sobre los hechos y que ahora tratamos de analizar y desmembrar de una manera lógica. No. Antes bien, al tratar con la Trinidad, estamos tratando con Dios mismo, con el único y verdadero Dios, quien se ha revelado a sí mismo como tal en su palabra. Es como se le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 6. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se nos revela él mismo en su palabra, que se manifiesta a nosotros como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De este modo que la Iglesia cristiana siempre ha confesado esta revelación de Dios y la ha aceptado como tal. Esta revelación de que Dios es uno y trino, lo encontramos en los 12 artículos del credo de los apóstoles. El cristiano no está diciendo con este credo simplemente cómo piensa con respecto a Dios,
no está allí dando una noción de Dios, ni diciendo que tiene tales y tales atributos que existen de esta o de otra manera. En lugar de eso, confiesa: creo en Dios el Padre, en Jesucristo, su único Hijo, y en el Espíritu Santo. Creo en el Dios Trino. Al confesar esto, el cristiano expresa el hecho de que Dios es el Dios vivo y verdadero, y que Él es Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios de su confianza, a quien se ha rendido de manera completa, en quien descansa con todo su corazón. Dios es el Dios de su vida y de su salvación. Como Padre, Hijo y Espíritu, Dios le ha creado, le ha redimido, le ha santificado y le ha glorificado. El cristiano le debe todo esto a Él, a este Dios trino. El cristiano, por tanto, encuentra en esta doctrina, en esta enseñanza, una manera de relacionarse con Dios. Encuentra en Él su gozo, su consuelo, que puede creer en ese Dios, confiar en Él y esperar siempre en Él. Con esa introducción partiremos hoy viendo lo que en la semana pasada empezamos a analizar, estos dos conceptos de Trinidad ontológica, y ahora vamos a ver en profundidad lo que es la Trinidad económica, que es en cuanto a su revelación y esta distinción funcional en cuanto a los roles que cada uno de las personas divinas tiene en la revelación con su creación. Dios crea. Y es por Dios también que Jesucristo, que Cristo se encarna, Él se bautiza. Es por Dios que hay una glorificación, una transfiguración, una resurrección, una salvación eterna, y hoy por hoy nosotros perseveramos por ese mismo Dios. Cuando hablamos de la Trinidad económica, yo dije la semana pasada que tenemos que distinguir entre estos dos conceptos: el ser de Dios, este ser que es uno, estas personas que son una esencia, que no compiten entre sí, que no hay uno que es mayor o menor, no hay subordinación alguna. En la esencia divina, la Trinidad en unidad, siendo que cada una de las personas comparten y tienen los mismos atributos, las mismas excelencias, porque cada persona divina es Dios. No hay tres dioses en un ser, no, son tres personas en la divinidad. Y esto no es una contradicción lógica, porque la Trinidad nos dice que hay un ser y tres personas, es decir, en un sentido es una cosa, en otro sentido es otra cosa. En un sentido Él es único, es uno, es exclusivo, pero en otro sentido hay una relación armónica en la divinidad, una relación eternal entre tres personas divinas. Y explicamos que la terminología persona, en cómo ellos se relacionan entre sí antes de la fundación del mundo. Y hoy día vamos a entender este concepto porque este ser se ha revelado. Y eso es lo que nosotros conocemos como la Trinidad económica, que el ser de Dios, en las tres personas divinas, ellos se relacionan entre sí en cuanto a funcionalidades. Y eso se nota y se hace ver a través de las Escrituras en la creación y en la redención del hombre, por ejemplo. La Trinidad económica es donde el Padre decreta la redención. Por ejemplo, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica. Pero no es que hayan tres dioses, sino que en Dios, Dios salva. Es solamente Dios que salva, pero en
en el ser íntimo de Dios, estas tres personas tienen una funcionalidad. El Padre es la fuente y origen de todas las cosas. El Hijo es la acción, es aquel que ejecuta todas las órdenes que da el Padre. Pero el Espíritu Santo es quien aplica. Y es por eso que nunca vamos a ver al Hijo y al Espíritu Santo actuando por separado. Siempre el Hijo tiene una relación íntima con el Espíritu de Dios. De hecho, es por medio del Espíritu de Dios que Él es sostenido durante en su ministerio terrenal. Si usted analiza los evangelios, lee los evangelios, se dará cuenta que durante todo el ministerio terrenal hay una íntima relación del Hijo con el Espíritu y el Espíritu y el Hijo con el Padre por medio del Espíritu, más siendo específicamente. La Trinidad económica nos habla de la triunidad de Dios en sus obras históricas, llámese creación, encarnación de Cristo, redención del hombre. Obras que no solamente pertenecen al ser de Dios, sino que se han revelado, que Dios se ha manifestado. Y eso tiene que ver con la Trinidad económica, o también algunos lo conocen como la economía eterna de Dios. Muchos pueden, ¿no es cierto?, tergiversar estas palabras porque cuando hablan de economía se refiere a economos y lo ven desde el lado económico. Sin embargo, este término nos habla de que en la eternidad Dios ha decidido crear, ha decidido salvar y ha decidido enviar a su Hijo. Hay un acuerdo, hay un pacto. Entonces la relación que la humanidad tiene con Dios es una relación en torno a pactos. La relación que la iglesia hoy tiene con Dios es una relación de un pacto eterno, que se dio desde la eternidad y que se ha revelado en las Sagradas Escrituras y específicamente por medio de su Hijo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Ahora, puesto que las obras de Dios revelan su naturaleza, y es lo que venía explicando, la Trinidad económica revela, por tanto, la Trinidad esencial de Dios a través del ministerio encarnado del Señor Jesucristo. Las relaciones de las personas dentro de la divinidad se reflejan en la manera en cómo Dios actúa. Cuando Dios coloca en acción algo, están accionando las tres personas divinas en una misma voluntad, en una misma acción, en una misma actividad, con un mismo propósito. Por eso, todo lo que Dios hace procede del Padre. Por eso si cuando en Corinto, por ejemplo, cuando Pablo habla a la iglesia de Corintio y hace una reformulación del Shema, y ahí incluye al Hijo, pero él dice, todas las cosas proceden del Padre, por lo tanto, esto nos dice que Él es el primero, y se lleva a cabo a través del Hijo. Es por medio del Hijo que se hacen todas las cosas, por medio del verbo, del logos. Y en ese sentido, Él es segundo, ¿ya? Porque hay una procedencia, pero eso no significa que el Hijo es creado, como muchos dicen, porque el Hijo es eterno. Y todo esto que procede del Padre a través del Hijo se efectúa por medio del Espíritu Santo. Y en ese sentido, Él es conocido como la tercera persona de la Trinidad. Ahora, todas las obras de Dios son obras de las tres personas divinas conjuntamente. No hay ninguna obra donde, por ejemplo, el Padre actúa solo, o el Hijo actúe solo, o el Espíritu Santo por su cuenta actúe solo. No, en todas las obras divinas, en todas las obras, incluso en la salvación, que es lo que nos compete a nosotros, lo que afectó en nuestra vida, actuó Dios. Enteramente Dios. Dios nos convirtió, Dios nos regeneró, Dios nos santifica y Dios nos hace perseverar y Dios nos glorificará. Pero ahí están
las tres personas divinas teniendo una función específica. Y en ese sentido se conoce como la Trinidad económica. Hay una cierta administración de funciones. En el libro Los tres son uno, la enseñanza bíblica de la Trinidad, Stuart Olyott, en la página 77, él dice: esto lo vemos en la obra salvadora de Dios, lo que estaba explicando. Por ejemplo, fue Dios el Padre quien eternamente dio un pueblo escogido a su Hijo en un pacto eterno. Este pacto fue dado desde la eternidad, donde el Padre ofrece, ¿no es cierto?, y da la iglesia a su Hijo. Por eso el Hijo se constituye heredero de todo y cabeza de la iglesia. Y el Padre fue quien envió a este mundo, ¿no es cierto?, al Hijo para salvarnos. Fue Dios el Hijo quien se entregó a la muerte también voluntariamente por las transgresiones de ellos. Es decir, por la iglesia, por aquellos que iban a ser llamados. Y en Él, es decir, en el Hijo, ¿no es cierto?, fue resucitado para justificación. En Él. Y ahí hablamos también de la resurrección. Recordemos la clase cuando hablamos de la resurrección y la Trinidad. Y ahí vimos, ¿no es cierto?, que fue una obra de Dios y vimos cada una de las agentes divinos, de las personas divinas actuando. Por lo tanto, es Dios el Espíritu Santo quien hace partícipe de los beneficios que Cristo ha obtenido para ellos. Hablamos de esta relación del Padre-Hijo, pero el Espíritu Santo, que también es Dios, hace posible todas las cosas. Aplica este pacto divino entre el Padre y el Hijo y nos hace beneficiarios, ¿no es cierto?, de este regalo, de este don que se ha obtenido, ¿no es cierto?, por medio del Hijo. Por lo tanto, la obra del Espíritu sigue a la obra del Hijo. Y de la misma manera la obra del Hijo sigue a la obra del Padre. Y ahí estamos hablando de la Trinidad económica. Pero no son, ¿no es cierto?, no son que una persona trabaja por separado a la otra. No, se trabaja en una armonía perfecta. Una armonía que proviene de Dios en su origen divino. Y ahora vamos a ver la creación. ¿Dónde se manifiesta específicamente esta Trinidad económica? Es en la creación. Le invito a que vaya con su Biblia a Génesis capítulo 1. Y allí en Génesis capítulo 1, usted va a leer en el primer versículo. Tiene como un subtítulo, algunas Biblias tienen subtítulos acá, y dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, este verso, que es muy significativo, que es muy profundo, nos habla de que la Biblia da por hecho de que Dios existe, primero, de que Dios de que Dios está Él habita en la eternidad y Él no está sujeto a tiempo ni espacio. Él es el Elohim. Aquí cuando se está hablando en el hebreo, cuando Moisés escribe, ¿no es cierto?, el Génesis, Dios es la palabra Elohim, que habla de pluralidad. También esta palabra significa dioses. Pero vamos a analizar esto más adelante cuando hablemos del Antiguo Testamento y la Trinidad. El punto acá es que Dios actúa y comienza el tiempo, y comienza el espacio, y comienza la materia. Y Dios no necesita nada ni nadie. Él actúa por sí mismo. Y esto es lo que se conoce como creación et in nihilo, que
de la nada, que Él produce de la nada algo, de que cuando no había nada, Él produce algo. Y Él genera todo. De hecho, la palabra hebrea para crear es bara. Bara, Dios creó. Y en ese sentido, cuando leemos el Pentateuco, Moisés escribe esta palabra, bara, en relación exclusiva y únicamente a Dios como creador. Nunca esta palabra está asociada al ser humano. El ser humano no crea nada. El ser humano descubre, acciona de lo ya creado. Todo, cuando dicen, nosotros descubrimos algo que ya ha sido creado. Así funcionan todas las ciencias. Algo ha sido creado y los científicos lo descubren, los arqueólogos lo descubren, los ingenieros lo descubren, pero eso ya está, la materia ya está. Bueno, el creador de todas las cosas es Dios. Es lo primero que uno le enseña a los pequeños, cuando uno le pregunta, ¿y quién creó todo esta inmensa naturaleza, bella, preciosa? ¿Quién creó estos lagos, estas montañas? Y lo primero que va a responder ese pequeño es Dios. Sin embargo, cuando nosotros ya queremos una edad más madura, nosotros empezamos a tener empezar a tener dudas, o más que dudas, empezamos a profundizar de nuestra fe. Y esta profundización de nuestra fe debe fluir del conocimiento que hay de la palabra de Dios en nosotros. Y ese es el punto que muchas veces jóvenes se desvían porque buscan en otras partes, en otras fuentes. Pero nuestra fuente de vida es la palabra de Dios. Y por eso es que en Génesis 1:1 nos muestra el origen de todas las cosas. No podemos ir a buscar una respuesta en aquel que no es el origen. Nosotros tenemos que ir al origen, aquel que es el creador. Y el creador es Dios. Y lo otro significativo, que en el hebreo original, bara es un verbo singular. Y Dios, que es Elohim, ¿no es cierto?, nos habla de pluralidad. Entonces, esto, lo vamos a ver en la siguiente clase, nos habla de la unipluralidad en Dios. Entonces nos da indicios, luego de que después de 2000, 4000 años después, a través de Cristo nos daba indicios ya de que en Dios había, ¿no es cierto?, más, no es un Dios unipersonal, que era uniplural, que hay una pluralidad de personas. Entonces, teniendo claro eso, de este profundo texto que va más allá, porque Dios crea los cielos y la tierra, parte del cielo a la tierra, ustedes si se fijan en Génesis capítulo 1, luego en el versículo 3, fíjense, y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y llamó Dios, versículo 5. Versículo 6, y luego dijo Dios, hizo Dios, versículo 7. Versículo 8, llamó Dios. Versículo 9, también dijo Dios. Versículo 10, llamó Dios. Y así ustedes pueden ir yo tengo acá en mi Biblia, no sé si la pueden ver, pero yo cada vez cuando estudié el término la palabra de Dios, y lo estudié en torno a la Trinidad de Dios, en el 2015, me dediqué a marcar cada vez que estaba la acción de hablar de Dios, el hablar de Dios, la palabra de Dios. Porque en el hebreo queda marcado el Elohim, que es la pluralidad, pero este verbo singular, que habla de la palabra, que fue por la palabra de Dios. Dios accionó, Dios habló y la palabra de Dios creó. Esto lo vamos a entender ahora, y espero que
que sea claro con los textos bíblicos y que la misma palabra les hable. En el Salmo 104:24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El salmista reconocía que había un creador, que él había hecho todas las cosas con su sabiduría y que toda la tierra tenía, ¿no es cierto?, beneficios de él. Si usted va al Salmo 19, por ejemplo, allí usted va a leer una oda del salmista David a las obras y la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y no hay que se esconda de su calor, hablando del sol. Acá el salmista, por lo tanto, habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. John Piper nos dice lo siguiente: Dios ha diseñado toda la creación, toda la redención y toda la historia de la humanidad para mostrarse a sí mismo. Ese es el objetivo último de la iglesia. Y el hecho de que se revele a sí mismo, que estaba mostrando su gloria. Él, a través de la creación, él muestra una revelación de él. Él muestra una revelación que en teología se conoce como una revelación general. La creación muestra las huellas de Dios. Cuando usted ve lo magnífico y grande y maravillosa que es la creación, ahí está viendo, ¿no es cierto?, al Dios creador. Lo diferente que hace a Dios del panteísmo o de otras religiones es que Dios no se separa de su creación. Él también la sustenta. Y eso es maravilloso. Él la sustenta y le da vida. Ahora, el pecado, ¿no es cierto?, del hombre ha generado que la creación se vaya marchitando y hoy tengamos problemas como el calentamiento global. Y es por eso que en Romanos 8 se nos habla de que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, gime con gemidos indecibles y habla de nuestras oraciones al Padre para la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, nosotros que seamos manifestados como hijos de Dios. Porque la creación, ¿no es cierto?, está en dolores de parto. Y eso es producto del pecado. Pero Dios ha hecho siempre todo perfecto. La creación de por sí no es mala, porque es una obra de Dios. La creación se le atribuye a Dios. Y ahora vamos a analizar esta Trinidad económica. En Isaías 44:24 leemos: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, que Dios el Padre está tomando preeminencia. El Salmo 102:25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos
son obra de tus manos. Wow, los cielos son obra de tus manos, de Dios. En Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, hablando de Dios el Padre, acá Juan, en esta visión que tiene del Señor Jesucristo, dice lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero no solamente la creación es obra del Padre, porque usted perfectamente puede decir, miren, bueno, en la creación trabaja Dios el Padre, en la redención acciona Dios el Hijo. Y ahora en nuestra santificación está Dios el Espíritu Santo. Sin embargo, eso, como lo explicaba en una de las secciones anteriores, en una sección de preguntas, eso caería dentro de las herejías conocidas como el modalismo. Porque cuando vemos la creación, tenemos que darnos cuenta que Dios no se separa. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo creando. Y ahora partimos hablando de Dios el Padre, que toma, ¿no es cierto?, que es el que crea, que es el creador. Pero también Jesucristo es el creador. Leamos Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Y dice, en el principio era el verbo, que también en otras traducciones es palabra o logos. Y la palabra era con Dios, es decir, estaba en comunión íntima, en la eternidad. Pero esta palabra también era Dios. Este era en el principio con Dios, y se repite esto, que en la eternidad estaba Dios, refiriéndose a Dios el Padre, y el Verbo, que es el Hijo, que es Jesucristo. Entonces estaba Dios el Padre y Jesucristo en la eternidad. Pero habla de una acción que hace el Verbo, que hace Jesucristo. Por Jesucristo fueron todas las cosas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Dios el Padre es el creador, pero también Jesucristo es el creador. No hay dos creadores, hay un creador. ¿Qué nos dice? ¿Qué otro testimonio vemos en el Nuevo Testamento de lo que estoy hablando? Bueno, en Hebreos capítulo 1, verso 2, leemos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, es decir, el medio, está Dios el Padre, Jesucristo el Hijo de Dios, el medio, por quien hizo todo el universo. Es decir, ahí vemos la armonía divina en la obra de creación. Y en Hebreos 1:10, refiriéndose también al Hijo, porque aquí está hablando el Padre refiriéndose al Hijo, más del Hijo dice en los versículos 8, 9, si usted lo lee, se está refiriendo de las excelencias del Hijo, por sobre todas las cosas, que Él es mejor y superior a todo. Y aquí en el versículo 10 se cita, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, de Isaías, se cita de los profetas, aquí el Padre lo cita y el escritor de Hebreos lo deja plasmado. Y dice del Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y aquí se está refiriendo del Hijo. Entonces el Hijo de Dios también es el creador. Pero si nos quedan dudas, vamos a Colosenses capítulo 1, verso 16. Y Colosenses 1:16 dice, porque en Él, es decir, en Cristo, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
ahora entendemos el propósito de la creación. En esta relación intratrinitaria, el Padre, ¿no es cierto?, por medio del Hijo, crea todo, pero ahora todo lo creado, que fue creado por medio de Él, aquí nos dice el propósito de la creación, que fuimos creados para Él. Es decir, en el propósito eterno de Dios, en esta Trinidad económica, eternamente se ha designado de que solamente podemos, ¿no es cierto?, glorificar al Padre por medio del Hijo. No hay otro camino para entrar en Dios, para conocer a Dios, solamente el Hijo. Las religiones, ¿no es cierto?, nos hablan muchas maneras y muchos caminos para establecer una relación con Dios. Pero en el cristianismo es solo Cristo. Solo por medio de Él tenemos los múltiples beneficios que Dios nos da. Pero también en esta relación desde la tierra al cielo, solamente se establece por medio de aquel que dijo ser el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Fuimos creados para Cristo, para Él. Pero estamos dentro de la relación trinitaria. En ese sentido, cuando hablamos que somos creados para Cristo, estamos siendo, ¿no es cierto?, fuimos creados también para adorar a nuestro único y trino Dios. Por eso la alabanza, la honra y la gloria es para Dios Padre, el Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Ahora, 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Y esto nos da un poco más de claridad de esta funcionalidad del Creador. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del que proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, por eso yo explicaba lo que decía en el versículo anterior, porque aquí dice, fuimos creados para Él, por medio de Él y para Él. En ese sentido fuimos creados para Cristo, y en Cristo también fuimos creados para el Padre, porque el Padre es el origen de quien proceden todas las cosas. Por eso nosotros también somos para Dios el Padre, pero por medio del Hijo Jesucristo, que fueron hechos, por medio del cual, es decir, por medio de Él, fueron hechos todas las cosas. Pero no hay dos creadores, hay un creador. Y este creador es nuestro único y trino Dios. Ahora, veamos este versículo, en Salmos 33:6. Ahí en Salmos 33:6, usted leerá lo siguiente. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y aquí está hablando de Jehová, de Dios el Padre. Pero Dios el Padre creó todo por medio de su palabra, el Logos. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo, según Juan 1:1. El verbo, es decir, entonces, ahí está Cristo. Pero también de la boca de Dios salió aliento y se generaron todos los ejércitos, hablando de las estrellas de los cielos. Entonces, Dios, el Padre, ha dado dos dones en cuanto a la creación: su Hijo Jesucristo y su Espíritu. Entonces, ahí vemos el accionar de Dios el Padre. Entonces, también vemos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Por eso en Génesis 1:2 leemos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién está aplicando la obra de redención? Es el Espíritu Santo. Por medio del Hijo, por medio de la palabra, pero procedente del Padre. Por eso en Salmo 104:30 leemos, envías tu Espíritu y son creados. Es decir, son creadas las cosas visibles. Es el Espíritu también aquel que crea y renueva la faz de la tierra. Y esto habla de la preservación que Dios hace. Dios no solamente crea, sino también preserva y renueva la biosfera.
por medio de su Espíritu. Y ahí estamos viendo el accionar y la aplicación del Espíritu Santo. Esto lo entendió muy bien Job. Job, en el libro de Job, capítulo 26, verso 13, él dice, su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Job 33, 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, y su soplo o aliento, que habla de Ruach, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Omnipotente, me dio vida. Por tanto, todos nosotros somos obras del aliento de Dios, pero también de la palabra de Dios. Es decir, de este Dios único, verdadero y trino. Así como el Padre y el Hijo, por tanto también el Espíritu Santo es creador. No son tres creadores, hay un creador. Pero, ¿no es cierto?, en el consejo divino hay una obra creacional. Y Él se revela a su humanidad en esta creación. Entonces, ahí vemos en la creación la huella, por tanto, de la Trinidad. Vemos vestigios de la Trinidad de Dios. Y esto también lo sugiere la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que habla, ¿no es cierto?, de la pluralidad cuando Dios habla, que también lo vamos a ver en la clase siguiente de la Trinidad en el Antiguo Testamento. La teología sistemática reformada de Joel Vick y Paul Smalley, ellos dicen, por lo tanto, solo hay un creador. Nadie más participó en esta obra. Sin embargo, ese creador es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es el Verbo, que ya existía en el principio y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Agustín de Hipona observó que puesto que todas las cosas fueron hechas por Él, es decir, por Cristo, Él no fue hecho. Jesús, es decir, Jesucristo no fue hecho, no es una creación, como dicen los testigos de Jehová. Él es el creador. Jesucristo no es una criatura, Él es el creador. Bueno, sigue diciendo Joel Vick y Paul Smalley. El Espíritu de Dios también obró en la creación. No tenemos que mirarlo aparte. Tenemos que verlo también en la obra creadora. Por eso en el principio vemos Génesis 1:2. Y por medio del Espíritu, Dios adornó los cielos. Por lo tanto, todo ser humano puede decir con convicción que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del aliento me dio vida. Y termina con esta frase que acá la dejé plasmada. La única obra de la creación es el acto indiviso del Dios trino o triuno. Este Dios triuno ha creado y se ha dado a revelar en esta revelación, ¿no es cierto?, general, que es su naturaleza. Ahora, en este libro que se llama El Dios que adoramos, de Gerald Newwis, que es un pastor y teólogo catedrático de la Facultad de Letras de la Universidad Iberoamericana de México, él escribe un libro, que también lo tengo por ahí, de hecho de ahí saqué la frase. Él habla del enfoque, ¿no es cierto?, de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, centrado en la teología bíblica, para tener un verdadero conocimiento de Dios. Y él habla del Dios creador, de la obra de creación, en la página 27. Y dice lo siguiente: la creación es obra del Dios trino. Un gran número de textos, especialmente en el Antiguo Testamento, alude a Dios como el creador, más bien que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también, especialmente en el Nuevo Testamento, hallamos que cada una de las personas de la Trinidad estuvieron activas, accionando en la creación. Nótese como en Apocalipsis 4:11
habla de Dios, ¿no es cierto?, del Padre como creador, pero también como se habla del Hijo como creador en Juan 1:3, 1 Corintios 8:6 y Hebreos 1:2 y 1:10. Y además del Espíritu Santo es presentado como creador en Génesis 1:2, Job 26:13, Job 33:4, Salmo 104:30 e Isaías 40:12 y 40:13. Y él dice, y termina con esta frase también en esta sección de la creación: si adoramos al Dios Trino, tenemos que adorar a Dios como creador. Y si adoramos al Dios creador, lo tenemos que adorar como Trino. En el Tratado de la Santísima Trinidad de Agustín de Hipona, uno de los tratados más profundos que hay dentro de la historia de la Iglesia, en este libro de las obras de Agustín, en el tomo 5, él dice: comprended pues, amados hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están inseparablemente unidos, y que esta Trinidad es un Dios único, y que todas las obras del Dios único son obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí una máxima de Agustín: las obras exteriores de la Trinidad son indivisas, y se conoce como ad extra. Toda esta obra de creación, de revelación, de redención, son conocidas como obras ad extra. Así se conoce teológicamente, que tiene relación con la Trinidad económica de Dios. También, no solamente las obras de creación pertenecen al Dios Trino, sino también las obras providenciales. Jesús atribuyó la luz del sol, la lluvia, la alimentación de los pájaros y la hermosura de las flores a la bondad del Padre. Pero al mismo tiempo, como hemos leído, en Cristo todas las cosas se mantienen unidas, porque todo lo sostiene por la palabra de su poder. Entonces vemos esta relación del Padre y del Hijo constantemente en todas las Escrituras. Ahora, John Brown, en sus discursos y en los diálogos del Señor Jesucristo, en la página 88, John Brown, ¿quién fue John Brown? Fue un ministro y teólogo escocés conocido por su exégesis como predicador. Él dice lo siguiente: dice, el Padre y el Hijo actúan juntos por su naturaleza divina común, de modo que todo es del Padre y todo es por medio del Hijo. Y esta máxima me gusta mucho. Todo es del Padre, todo procede del Padre, pero también todo es por medio del Hijo. Y esto tiene consonancia a lo que leímos en primera, ¿no es cierto?, de Corintios 8:6. Creo que la hermana Mari tiene el micrófono abierto porque se escuchaba ahí. Ya. Las obras providenciales. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Creó el Padre el universo? También lo hizo el Hijo. ¿Gobierna el Padre el universo? De la misma manera, el Espíritu es el agente divino de la providencia, ya sea el renovar la biosfera o el marchitar a sus habitantes. De esta triple asociación divina en la creación y en la providencia, deberíamos llenarnos de temor, porque todo el universo y toda la historia llevan las huellas de la Trinidad. Repito, esta triple asociación divina en la creación y en la providencia debería llenarnos de temor, porque todo el universo, toda la historia lleva las huellas de la Trinidad. Dios ahí se está revelando. Herman Bavinck, en su teología sistemática reformada, él dice: la creación es la primera revelación de Dios. Es el principio y el fundamento de toda la revelación de Dios. Es el principio y el fundamento incluso de la revelación posterior. El concepto bíblico de la revelación está arraigado
en el concepto de la creación. La creación es la primera obra y está ligada a todo lo que viene después. Incluso está ligado a la nueva creación en Cristo. Está ligada a las obras providenciales. Allí vemos la magnificencia de Dios Padre, de Dios el Hijo, y ahora también hemos visto también de Dios el Espíritu Santo. Estos tres actuando de manera armónica, unidas siempre. Donde está el Padre, está el Hijo, y donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. Ahora, también vemos esto en la obra de Cristo, en las obras que ocurrieron en Cristo. Esta Trinidad económica se ha de manifestar, ¿no es cierto?, la Trinidad esencial específicamente en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, en su obra, en el Cristo encarnado. Sabemos que Cristo habitó con Dios en la eternidad. Él estaba en Él, en esta armonía divina. Sin embargo, también Él se ha dado a conocer, Él se encarnó, y Él tuvo un vivir humano y divino, y Él fue a la cruz. Pero en este proceso de encarnación, aquí en su bautismo, en su glorificación, en su transfiguración, allí estaban las obras de Dios, ahí estaba el Dios triuno, incluso en su crucifixión y en su resurrección. Y en la impartición de su Espíritu también está obrando el Dios triuno. En la encarnación de Cristo, por ejemplo, vemos a Dios el Padre actuando. Por eso en Hebreos capítulo 10, verso 5 leemos: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. O en Gálatas 4:4 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto habla de que el Hijo habitó eternamente con Dios. Pero en el consejo divino, en el pacto de redención de esta economía divina, Dios envió a su Hijo y fue el Hijo quien voluntariamente se encarna y nace de mujer y nacido bajo todo el contexto de la ley judaica, cumpliéndolo a cabalidad, lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Y mereció el castigo que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Y nos dio, ¿no es cierto?, lo que no merecíamos, que es la salvación. Pero Jesucristo mismo, como decía en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 6, Él se despojó a sí mismo. Por eso allí habla de lo siguiente. Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó y se encarnó. Pero también la encarnación es obra del Espíritu Santo. Por eso dice en Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O también en Lucas, aquí vemos a las tres personas divinas. Miren, en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está el Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo, es decir, aquí tenemos el poder del Padre, vemos la obra del Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, aquí estamos viendo la revelación temporal del que iba a ser, ¿no es cierto?, llamado Hijo de Dios. Que él, sabemos que Él era eterno. El Verbo estaba con el Padre y el Verbo se hizo hombre. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, en el Tratado de la Trinidad, Agustín de Hipona dice lo siguiente: el hecho de que María concibiese y diese a luz es obra de la Trinidad, ya que las obras de la Trinidad son inseparables. En el bautismo de Cristo también vemos que una voz del cielo habla y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero vemos el acto anterior: Jesús es bautizado y viene el Espíritu Santo que descendía. Y ahí están las tres personas divinas actuando en el principio del ministerio terrenal, haciendo un símil a lo que hacía el sacerdote, ¿no? El sacerdote que se ungía con aceite, y aquí Dios le ungió, y Pablo, y después en Hechos, Lucas lo explica
en el libro de Hechos que Dios aquí unge al Señor Jesucristo para empezar su ministerio, mostrando la realidad de las sombras que estaban en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios. Cristo es la realidad, pero aquí vemos la Trinidad de Dios. Miren, J.C. Ryle, en sus comentarios a los Evangelios, él dice lo siguiente, en Mateo, en la página 34, 39, 40, él dice, fue la Trinidad completa la que al comienzo de la creación dijo, hagamos al hombre. Pero nuevamente fue la Trinidad completa la que al comienzo del Evangelio pareció decir, salvemos al hombre. ¡Wow! Y esta Trinidad que dijo, hagamos, que marca las huellas de la creación, también es la Trinidad que se plasma en la redención. La Trinidad muestra su gloria en sus obras históricas. Y ahora también lo vemos en la glorificación de Cristo. En Juan 12, 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, es decir, una voz del Padre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hablando de la cruz. Pero vemos esta relación que el Padre con el Hijo tenía por medio del Espíritu Santo. Y lo vemos en la transfiguración. Voy a leer el verso de Mateo 17:5, dice, mientras él, hablando de Jesús, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz, es decir, la voz del Padre, desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y eso habla de la transfiguración, que también es relatada en el libro de Pedro, ¿no es cierto?, que también hemos visto en las clases anteriores. Pero también en la resurrección de Cristo. Esto también lo vimos anteriormente, pero lo voy a volver a repetir en el sermón del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 5, versos 30 al 32. El apóstol Pedro dice que Dios de nuestros padres, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Fue Dios que levantó a Jesús. Y aquí vemos al actuar de esta revelación de salvación por medio de Jesucristo. Que Dios el Padre levanta a Jesucristo, pero también ellos eran testigos de que el Espíritu Santo había venido de parte de Dios también. Entonces vemos la Trinidad actuando acá. En Juan 10, 18 vemos que la resurrección también era proveniente del Hijo. Por eso dice el Hijo, Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, hablando de la resurrección. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. ¿De dónde recibió ese mandamiento del Padre? Y esto nos habla de la eternidad pasada, en esa relación íntima entre el Padre y el Hijo. Pero también es el Espíritu Santo que resucita a Jesucristo de entre los muertos. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vemos que la obra de la Trinidad actúa en, ¿no es cierto?, la resurrección y las obras de Cristo en su ministerio terrenal. Para finalmente, ¿no es cierto?, ir considerando que esta obra histórica culminan en la salvación del hombre, porque Dios quiere, no solamente queda en el cielo, sino que quiere revelarse al ser humano, quiere tener comunión con el ser humano. Dios no es un Dios distante, es un Dios cercano. Por eso que a través de su Hijo Jesucristo, Él muere, pero esta es una obra divina. Él muere y resucita, asciende a los cielos, y ahora el Espíritu, por medio del Espíritu, nosotros tenemos comunión con el Hijo y con el Padre. Por eso en 1 Pedro 1:2 nos deja claramente este texto trinitario. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Vemos que Dios actúa en la Trinidad. John Owen, aquí me equivoqué, John Owen habla de esto en su obra El Espíritu Santo. Un puritano que se dice que es el príncipe de los puritanos en cuanto a la teología que él tenía. Cuando Dios planeó la obra de salvar pecadores, Él proveyó dos dones. Dio a su Hijo y Él dio a su Espíritu. De hecho, cada persona de la Trinidad se involucró en esta obra de salvación. El amor, gracia y sabiduría del Padre la planeó. El amor, gracia y humildad del Hijo la compró. Y el amor, gracia y poder del Espíritu Santo capacitó a los pecadores para creer y recibirla. ¡Qué magnífica cita, hermanos! Ahí está Dios.
nuestro Dios Trino, salvando. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará por tanto vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dice Hebreos 9:14. Por tanto, el apóstol Juan también entendió que el Padre, que Dios envió a su Hijo, que el Padre envió a su Hijo y que el Hijo es el Salvador del mundo, para que ahora nosotros, ¿no es cierto?, nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Y para finalizar, Dios no solamente nos salva, nos santifica, sino que también nos ayuda a perseverar. El puritano inglés Thomas Watson, en sus sermones sobre el Catecismo de la Asamblea de Westminster, dice acerca de la naturaleza trinitaria de la perseverancia de los santos. Él dice: cada persona de la Trinidad tiene una mano en hacer que un creyente persevere. Dios el Padre establece, Dios el Hijo confirma y Dios el Espíritu Santo sella. De modo que es el poder de Dios lo que nos mantiene. No somos mantenidos por nuestro propio poder, sino somos mantenidos por el poder de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para finalizar, como siempre, terminaremos con una alabanza. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tu salvador, creó nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creó en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste y nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, has perdonado, bajaste a las tinieblas, en gloria y poder, te levantaste. Pero nuestro Dios el Padre, su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo.
Bueno, amados hermanos, esa ha sido la clase del día de hoy.